Bueno, ahora toca hablar sobre las arrow functions, que es una nueva forma en JavaScript de escribir las funciones. Aquí vemos cómo se escribe en el JavaScript tradicional, en las versiones previas a las nuevas versiones, con la palabra reservada function. Y aquí vemos la nueva sintaxis de las arrow functions. Vemos que se define una constante y se le asigna la función, la cual se define con una flecha. Bueno, aquí en JSBin vamos a ver esta nueva sintaxis de las arrow functions. Esto primeramente creamos una función de la forma tradicional, por decirlo de alguna forma, printMyName con un parámetro, y acto seguido ejecutamos el método. Le pasamos un parámetro max y vemos en la consola que se ejecuta y se pinta el valor de el parámetro. Bueno, y con la nueva sintaxis vemos que podemos crear una constante printMyName y asignarle la función, que en este caso hacemos uso de la flecha, de ahí el nombre de arrow functions, y esta es la forma, la nueva sintaxis de las arrow functions. Pero bueno, sobre esta sintaxis hay variantes. Vemos que podemos eliminar los paréntesis cuando trabajamos con un solo parámetro y que se ejecuta igualmente bien, funciona bien. En el caso de no pasar parámetros, pues hay que mantener los paréntesis. Y aquí pasamos dos parámetros. En este caso tenemos que poner los paréntesis y vemos que se ejecuta también correctamente la arrow function. Podemos cambiar la función y en este caso definir una función multiply, al cual se le pasa un parámetro number y se multiplica por 2. Vemos que funciona correctamente también. Y bueno, vemos que también podemos eliminar las llaves y la palabra reservada return, y con una sintaxis mucho más corta, pues la arrow function también funciona correctamente. La ejecutamos y vemos que funciona devolviendo el valor correcto. Bueno, veamos un poco un repaso de lo que acabamos de ver sobre las arrow functions. A partir de ES6, en la página de Mozilla, podéis encontrar muchísima más información sobre las mismas. Y bueno, aquí vemos la función escrita de la forma tradicional. Y vemos que ahora también se puede escribir de esta forma. Se define una constante y se le asigna la función, pero bueno, aquí aún no utilizamos arrow function y aquí ya se utiliza la flecha y con ello estamos aplicando la nueva sintaxis. Si no tenemos argumentos, pues debemos indicar los paréntesis en cualquier caso. Y si solo tenemos un argumento, pues no es necesario indicarlos. Y esto, una sintaxis muy corta. Veis que prescindimos de la palabra return y de las llaves. Esto que estamos viendo aquí sería totalmente equivalente a esto que estamos viendo aquí.